Son las 8 de la mañana, 40 minutos. Otra noticia importante en Colombia tiene que ver con la confirmación, que era de esperarse, entre otras cosas, de la presencia de la variante Delta del COVID-19 en Bogotá. Se han anunciado medidas por parte de las autoridades sanitarias del distrito, pero obviamente queremos ampliar la importancia, incluso con espíritu pedagógico, de esta noticia. Para ello acudimos al doctor Carlos Álvarez, médico infectólogo, coordinador en Colombia de los estudios clínicos de COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud. Doctor Álvarez, gracias por atendernos. Buen día. Muy buenos días, Juan Manuel, y a todos los oyentes de RCN y obviamente a la mesa que la acompaña. Bueno, y en aras de que siempre haya esa claridad y evitar tanta información que circula, especialmente en algunas redes sociales, ¿a qué debemos atenernos, doctor Carlos Álvarez, y cuál es el significado del hecho de que la variante Delta haya sido detectada en Bogotá? Básicamente, lo que debemos esperar es que esta variante tiene mayor capacidad de contagio, es decir, una persona que se contagiara o se contagió con el virus inicial que salió de Wuhan, para ponerlo en contexto, tendría hipotéticamente la capacidad de contagiar a 3 personas. Esta variante, podríamos decir que en este momento, si una persona se contagia, podría hipotéticamente contagiar entre 8 a 10 personas. Es decir, si en una reunión una persona que está con COVID-19 tiene la variante Delta, la posibilidad que las personas que están alrededor se contagien es más alta, porque tiene más virus, elimina más virus, y además los virus que elimina se pegan más fácilmente a las otras personas. Eso es lo que implica esta variante Delta, y también ese es como lo decía, hipotéticamente, porque si una persona tiene contagiada con la variante Delta, pero cumple todas las medidas de autocuidado, pues definitivamente eso que digo de las 10 personas pues disminuye. Pero eso es justamente lo que implica la aparición de la variante Delta. ¿Y por qué aparecen? Porque justamente estos virus, cada vez que se replican, van mutando. Los virus se replican miles de veces, y a esas replicaciones, algunas mutaciones de hecho ni siquiera permiten que el virus continúe, pero otras los hacen más efectivos, lo hacen más eficientes, como el caso de la variante Delta. Doctor, como hay tantas inquietudes y tanta mala información alrededor de las vacunas, los que están vacunados se sabe que son susceptibles de ser contagiados nuevamente. En el caso de contagiarse con con la variante Delta, que se supone que a uno las vacunas lo que hacen es como impedir, digamos, o síntomas más leves o evitar que uno llegue a las UCIs o a las urgencias, etcétera. Con la variante Delta, ¿esto sigue siendo lo mismo, o como el contagio es más fuerte, los síntomas serán más fuertes y hay una mayor posibilidad de que aún vacunados la gente termine en una clínica? Supremamente importante es esta aclaración. Hay dos puntos claves. La primera es, la variante Delta no es más agresiva, no genera, que hasta el momento no se ha demostrado que lleve a ataque más fuerte, que la persona se enferme más, sencillamente es más contagiosa. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta en la severidad de la enfermedad causada por la variante. Con respecto a las vacunas, sí se ha visto que las vacunas pueden perder algo de efectividad con esta variante. Esta variante también tiene la capacidad como de evadir esa defensa que se genera por las vacunas, pero es una disminución manejable, digámoslo así, desde ese punto de vista técnico, son 5 al 10%. Esto significa que las personas vacunadas siguen siendo protegidas contra esta variante, un poco menos que contra las variantes otras que teníamos, pero claramente si la persona vacunada se contagia con la variante Delta, la probabilidad que la persona termine hospitalizada en cuidado intensivo es extremadamente más baja que la persona no vacunada, y esto es claro para la variante Delta y para las otras variables. Ahora bien, un punto también que es importante tener en cuenta, que normalmente la posibilidad de que una persona que haya tenido COVID y se vacune adicionalmente, se reinfecte, es muy baja, ¿no? Eso es un tema también que tenemos que resaltarlo, y que la posibilidad por per se de reinfección, por lo menos a los primeros 6 meses, 6, 9 meses, es muy baja.
Doctor Álvarez, ha habido precisamente mucho bulo y mentiras con esto de la variante Delta, incluso una campaña por redes sociales internacional para que la gente no se vacune, sobre todo jóvenes, pero ya un estudio grandísimo que hicieron en Inglaterra mostró que la vacunación no completa pues reduce a la mitad esa transmisión de la variante Delta del coronavirus. Ha habido con eso muchas preguntas, doctor Álvarez, y una sería que usted nos explicara específicamente por qué es necesario vacunarse, a pesar de que sea otra variante, y cuánto hay que esperar para vacunarse luego de tener COVID, doctor Álvarez. Muchas personas no saben si tienen que esperar 3 meses, vacunarse inmediatamente o cuánto esperar. Si uno tiene COVID, si ya lo superó, si ya lo tuvo, ¿en qué momento se tiene que vacunar? Perfecto, yo creo que acá dos puntos. La primera es con respecto a la efectividad con la variante Delta. Definitivamente algo que hay que resaltar es que la variante Delta sí se ve afectada por las vacunas, y las vacunas son efectivas siempre y cuando las vacunas, la vacunación tenga un esquema completo. Es decir, vemos que con una sola dosis en aquellas vacunas que requieren 2 dosis puede ser insuficiente para la variante Delta, y por esto es necesario tener la vacunación y el esquema completo. Las personas que están en el intervalo entre la primera y la segunda dosis pues deben mantener estrictamente las medidas de autocuidado, porque todavía no es suficiente esa protección, especialmente para la variante Delta. Y con respecto a la segunda pregunta, recordemos que una persona que se contagia naturalmente desarrolla inmunidad. Esta inmunidad lo protege muy bien los primeros 90 días, incluso uno puede decir 180 días, pero muy bien los primeros 90 días. Por esto, la recomendación actual en Colombia es que la persona que ha tenido COVID se vacune después de los 90 días, excepto en aquellas personas que tienen más riesgo de complicación, como son aquellas personas inmunosuprimidas, es decir, que tienen las defensas bajas, personas mayores de 60 años por su edad, y condiciones particulares que hacen que podría tener, y en las defensas bajas, como la de personas que toman medicamentos para bajar las defensas por alguna razón médica o otras condiciones clínicas, ahí son 30 días. También decir que en estos primeros 30 días no es que haya una contraindicación absoluta, estos primeros 90 días, sencillamente a los primeros 30 días está todavía en el periodo de la enfermedad. Recordemos que la enfermedad dura 10, 15 días con algunos síntomas, pero hay personas que pueden durar incluso con algunos síntomas por más tiempo, incluso hasta 3 meses. Y eso también hace que cuando la persona se vacune, algunas de las complicaciones asociadas con la enfermedad también se pueden tornar una zona gris con la misma vacuna que se coloca. Entonces, por esto la recomendación es colocar concretamente 90 días después del episodio del COVID, y en las personas con defensas bajas a los 30 días. Doctor Álvarez, hay la sensación generalizada, y creo que no me equivoco al decírselo, que los que fueron vacunados con Sinovac fueron vacunados como una especie de Reno 4 frente a la Pfizer y a la Moderna, que las consideran las vacunas Rolls-Royce. Y en ese sentido, pues hay preocupación sobre si es necesario que las que están vacunadas de Sinovac busquen una tercera dosis. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocada? Esa es la primera percepción, y es importante tener en cuenta que es una percepción válida, pero hay que resaltar dos cosas. Normalmente cuando uno mira la inmunidad generada por las vacunas, hay diferentes formas de inmunidad que se generan. Una es la inmunidad de tipo de anticuerpos, de defensas que son anticuerpos, que es lo que muchas veces se mide o se evalúa para saber si uno está protegido o no protegido. Pero eso es solamente una herramienta de la inmunidad generada por las vacunas. Hay otro tipo de inmunidad que generan las vacunas, que es otro componente muy importante de los virus especialmente, que es lo que llamamos la inmunidad celular. Es como si cuando vamos a proteger un ejército de un país, fortaleciéramos la marina, pero también la fuerza aérea y también la infantería. Pero cuando vamos a evaluar cómo está el ejército, solo miramos qué tan fuerte fue el crecimiento en la fuerza aérea, y no miramos la marina ni la infantería. Así podemos a veces tener una foto parcial. Dicho esto, cuando uno mira esa foto parcial, mostraría que las vacunas de virus inactivados, en este caso Sinovac, tienen una respuesta de anticuerpos menor, pero no necesariamente significa que eso sea una respuesta menor en la inmunidad global. Esto es algo que todavía está definiéndose, y uno podría plantear, como algunos países lo han empezado a hacer, como un sentido de precaución, que teniendo en cuenta que esta inmunidad de anticuerpos es la que podemos medir, pensar en colocar un refuerzo. Esto es un tema bastante técnico, que hay probablemente ya evidencia para algunos grupos que se han definido ya en algunos países,
Y probablemente en Colombia se está discutiendo este tema de una manera exhaustiva y concienzuda, teniendo en cuenta que esto es algo de información dinámica que va cambiando, y como hemos visto en esta pandemia hay unas cosas que se dicen hoy y probablemente dentro de 15 o 20 días hay que cambiarlo, ¿no? Correcto, pero doctor Carlos, usted que es el que más sabe de estas cosas, ¿usted lo aconsejaría en este momento esa tercera dosis para las del Reno 4? Yo creo que por ahora es una posibilidad que hay que analizarla. Todavía con la información que tenemos hoy, justamente decir que a todas las personas que se colocaron 2 dosis de Sinovac que necesitan una dosis de refuerzo, no lo veo todavía, y no solamente con la vacuna de Sinovac, sino si realmente ante la circulación de la variante Delta, otras vacunas también lo requerirían, que eso creo que es un tema que requiere un análisis más exhaustivo, y incluso no lo plantearía solamente para una vacuna, sino en general como una política teniendo en cuenta la circulación de variantes. Pero no quiero entrar a especular sobre ese tema, que me parece que es un tema bastante importante, pero bastante técnico para poder hacer una recomendación de esta característica. Doctor Álvarez, cuando uno ve las gráficas de la epidemia en algunos estados del sur de los Estados Unidos o en Inglaterra, donde circula esta variante Delta de manera amplia, comunitaria, uno ve una verdadera disparada de los casos, aun cuando no hay una disparada igual así de rápida en el número de hospitalizaciones y mucho menos de muertes. Pero teniendo en cuenta que crece tan rápido en los lugares donde hay baja vacunación, en particular en Florida y Texas, por ejemplo, se pregunta uno, ¿debe cambiar el plan de salud pública para enfrentar esta nueva ola de la epidemia aquí en Colombia? Es decir, por ejemplo, deberíamos estar pensando en tener nuevas camas de unidad de cuidado intensivo, en volver a algún tipo de restricciones a las aglomeraciones o a las reuniones de más de cierto número de personas, o simplemente con lo que tenemos hoy en día podemos afrontar en términos de salud pública esa variante Delta. Yo creo que Colombia tiene una ventaja importante, y es la misma cobertura de vacunación que se ha hecho para los grupos más prioritarios desde el punto de vista del riesgo de complicación. Creo que acá esa vacunación dirigida a aquellas personas que tienen más riesgo de complicarse, como son las personas de mayor edad y que tienen comorbilidades, vacunándolas primero, pues justamente tiene una gran ventaja en que la posibilidad de que estén protegidas en un porcentaje alto hace o mejor disminuye la posibilidad de que estas personas vayan a ocupar camas de cuidado intensivo. Entonces, en ese sentido, creo que es una ventaja si comparamos lo que pasa en Colombia con lo que pasa en otras partes del mundo, en el cual puede que hay una cobertura mayor, pero no priorizado hacia los grupos de mayor riesgo, y estas coberturas, incluyendo grupos por encima de 70 y 80 años, la vemos con una por encima del 80%, que es un número bastante favorable. Claramente sí hay medidas de salud pública que hay que tener en cuenta con la circulación de esta variante Delta, porque al ser más contagiosa se requiere que mientras las personas no están vacunadas completamente, las medidas de autocuidado pues deben ser extremadamente fuertes, es decir, lo que normalmente colocamos, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, siguen siendo unas herramientas muy valiosas de la prevención, pero pues hay que seguir haciéndolas. Si no lo hacemos, pues definitivamente también es la posibilidad, como decía, en que una persona pueda contagiar no solo a 10, sino a muchas más personas. Pues creo que en este momento sí implica que debe seguir avanzándose en el plan de vacunación para tener mayor cobertura, sobre todo a personas que tienen menos riesgo de complicarse, pero que igual pues pueden enfermarse, y adicionalmente seguir trabajando en las medidas de autocuidado, que cada uno seamos conscientes que si antes había riesgo de contagiarnos, pues ahora hay más riesgo de contagiarnos en el caso que sigamos siendo susceptibles. Doctor Carlos Álvarez, gracias por atendernos. Es usted muy amable. Con mucho gusto. Es Carlos Álvarez, médico infectólogo, coordinador en Colombia de los estudios clínicos de COVID-19 para la Organización Mundial para la Salud. Dice, en relación con la variante Delta, que ya ha sido detectada en Bogotá, que debemos esperar que esta variante tenga mayor capacidad de contagio. Una persona podría hoy, si se contagia con esta variante, contagiar a entre 8 o 10 personas.
Pero dice, si la persona se contagia con la variante Delta y cumple con las medidas de autocuidado, se puede contener la situación. Dice que las vacunas pueden perder algo de efectividad con esta variante Delta, pero es una disminución manejable de entre el 5 y el 10%, lo que permite deducir que las vacunas siguen siendo efectivas, que es muy importante vacunarse. Obviamente, quien no se vacune, quien no tenga la vacuna, va a tener un riesgo mayor. Y frente a lo que le preguntaba María Elvira, señala el doctor Carlos Álvarez que por el momento no tiene claro si es necesario poner una tercera dosis, bien sea de Sinovac o de otras vacunas. Lo cierto es que la variante Delta está en Bogotá, tal y como lo han confirmado las autoridades sanitarias de la capital colombiana.